Hola, hola chicos, bienvenidos a este podcast, el primer podcast de cirugía plástica acá en la ciudad de Loja. Cabe destacar que estamos presentando el segundo capítulo y yo me encuentro muy bien acompañada, por supuesto, con el protagonista de este podcast, el doctor Jimmy Mejía. Hoy estaremos tratando un tema súper interesante. Estaremos hablando acerca de la rinoplastia ultrasónica. Vamos a hablar acerca de las dudas, verdades, mitos y realidades en torno a esta cirugía. También nos encontramos con dos invitados, los cuales estarán realizándole dichas preguntas y dudas en torno a la cirugía. Bienvenido, Dot. Es un gusto estar nuevamente con usted acá. Gracias, Mariana. Es un gusto volverte a ver y pues conversar con dos invitados como es Doménica y Emilio sobre rinoplastia ultrasónica, que es lo que se está manejando hoy en día. Y pues vamos a ver qué nos sale este día, ¿no? Claro que sí. Bueno, chicos, es un gusto para mí también saludarles. Bienvenidos a este segundo capítulo de este podcast. Preséntense, me gustaría saber sus nombres. Bueno, ya el doctor los mencionó por allí, pero me gustaría conocer también un poco de ustedes. Bueno, mi nombre es Doménica Muñoz, tengo 18 años. Ahora estoy cursando primer ciclo de medicina y nada, es un gusto estar aquí y me parece muy interesante este espacio para poder preguntarle muchas cosas que muchos de nosotros ahora en nuestra edad no sabemos cuál es la realidad detrás de una rinoplastia ultrasónica. Claro. Mi nombre es Emilio Valdivieso, tengo 19 años, estoy cursando la carrera de Ingeniería Civil en segundo ciclo y pues me parece muy interesante este espacio que tenemos para poder aclarar nuestras dudas sobre un tema tan lleno de mitos que es como es la rinoplastia y bueno, pues muy agradecido. Bueno, bienvenidos chicos una vez más. Rinoplastia ultrasónica. Como ya lo mencioné, vamos a hablar de este tema tan interesante. Me imagino que a muchos de ustedes también les llama la atención, pero acá nos encontramos con este gran especialista, el doctor Jimmy Mejía, el cual va a estar hablando del mismo. Adelante, doc. Bueno, mira, al hablar de rinoplastia es una cirugía que se realiza en nariz. Hoy en día llegan jóvenes, adultos, incluso personas que ya están pasados los 65 años que piden mejorar su nariz. Siempre tenemos un alto índice en temporadas. Por ejemplo, ahora está por terminar el ciclo de estudios en la sierra y hay muchos jóvenes que quieren cambiar la forma y mejorar la imagen de su rostro. La nariz es una parte central de la cara. Cuando nosotros conversamos con una persona, con cualquier persona, vamos a ver su cara y vamos a ver cómo es su cara en aspecto general y vamos a ver su nariz, sus ojos, a veces sus orejas y a veces su boca. Entonces hay muchas personas que tienen, digamos así, una baja autoestima porque nuestras narices son mestizas. O sea, es una nariz que se creó por españoles y indígenas, ¿no es cierto? Entonces tenemos aspectos mestizos que a veces no nos gustan. Por ello es que llegan muchas personas, dicen, doctor, sabe que mi nariz no me gusta, es muy ancho acá en las alitas, es mucho ancho acá, tengo este gordito acá en el dorso, mi punta está caída, cuando sonrío se me baja la punta. Y todos esos son aspectos que son muy, muy especiales por el tipo de nariz que tenemos nosotros, ¿sí? Siempre nos llegan y nos dicen, doctor, hace, ¿qué te digo? 2 días me llegó una paciente y me dice, doctor, le traigo a mi hija porque quiere hacerse la cirugía de la nariz y pues ella tiene 15 años. En las mujeres es mucho más fácil saber cuándo vamos a hacer una cirugía de nariz. En los hombres tenemos que esperar 17, 18 años. En las mujeres nos basamos ya cuando comienza su pubertad debido a la primera menstruación. Eso ya nos indica que comenzó su pubertad. Entonces, mientras más pronto comienza, más pronto termina. Mientras más tarde, más tarde. Entonces, por ejemplo, esta paciente me decía, yo comencé a los 10 años, ya tiene 15 años, ya podemos hacer cirugía de nariz. Y es muy bonito la cirugía de nariz, creo que para el cirujano plástico, para todos los cirujanos plásticos, es una de las cirugías principales, las hacemos muy seguido, casi
te hablo, todas las semanas tenemos cirugía de nariz y pues tenemos muchos pacientes de toda índole. Jóvenes siempre son los que más quieren cirugía de nariz porque quieren cambiar el aspecto de su rostro. A veces, bueno, antes de pasar a la ronda de preguntas con los chicos, yo quisiera hacerle una pregunta porque después ellos lo van a... le van a hacer muchas preguntas. Yo quisiera consultarle, dentro de una rinoplastia, bueno, estamos hablando de la rinoplastia ultrasónica, en este caso estética, ¿se puede realizar, un paciente se puede someter a una cirugía también funcional a la misma vez? ¿Pueden ser las dos en conjunto? Sí, hoy en día estamos realizando en realidad cirugía estética y funcional, porque ¿de qué vale que un paciente tenga una nariz hermosa, pero no respire bien? El no respirar bien van a haber cambios no solo en el rostro, ¿sí?, del paciente. Pueden haber apneas de sueño, pueden haber alteraciones cardiológicas que van a afectar al paciente. Entonces, el trabajar la parte funcional es muy principal también hoy en día en hacer. En realidad se llama rinosectoplastia lo que se hace. Y si hablamos ya de la parte ultrasónica, es una tecnología que se está utilizando, es un ultrasonido, ¿ya? Se llama piezótomo el equipo, hay muchos ahora en el mercado, y eso nos permite trabajar especialmente la parte ósea, ¿ya? La nariz está compuesta, si vamos desde la parte superior o más proximal, está compuesta por los huesos propios de la nariz, hay una rama ascendente del maxilar, que son huesos que están conformando la nariz. Y también tiene una parte cartilaginosa, ¿ya? La parte más media y distal son cartílagos que tiene la nariz. Y la parte central, que es el tabique. El tabique está igual compuesto por cartílago y hueso. Entonces todo eso, a mí me gusta demorarme un poquito siempre en la primera consulta del paciente, y en donde trato de explicarles todos los cambios que vamos a hacer en la nariz. No me gusta decirles, ¿sabes qué? Sí, le voy a mejorar un poquito la nariz, vamos a hacer esto. No. Me gusta explicarle qué vamos a hacer en la nariz, cuál es la anatomía que tiene la nariz y qué es lo que tenemos que cambiar. Entonces el paciente está un poco más tranquilo, después de eso ya sabe qué es lo que vamos a hacer, cómo va a ser su evolución, qué tiempo va a estar, por ejemplo, con adhesivos, con férula, por ejemplo, qué tiempo va a estar. Entonces sí, se me gusta demorarme, pero es para que el paciente no tenga dudas de lo que vamos a realizar. Claro, y más que nada basado en eso que usted comenta, que haya conformidad, ¿no?, de parte del paciente con los resultados. Claro, claro. Bueno, yo te voy a ser sincero, la nariz es una de las cosas que nosotros debemos decirle al paciente, mira, nosotros operamos la nariz, pero puede jugarnos mal la cicatrización de la nariz, ¿ya? Puede haber que trabajamos muy bien en la cirugía, pero puede ser que en la cicatrización no bajó muy bien la fibrosis de la cicatriz, especialmente la unión del hueso con el cartílago, y tocará hacer una revisión. Y yo le digo al paciente, mira, si toca hacer una revisión, pues lo tendremos que hacer en el tiempo que se debe hacer. A veces son 4, 6 meses, 8 meses, dependiendo y hacemos una revisión. Y a lo menos yo no les cobro ningún valor, ¿sí? Es más corto el procedimiento, sí hay que volver a vendar, a poner cintas adhesivas a la nariz, hay que poner férula, nuevamente para que baje la hinchazón, pero es necesario hacerlo. Claro. ¿Ah? Yo les digo al paciente, siempre le digo al paciente, mira, 100% solo hay un ser que lo puede hacer, que es Dios. ¿Ya? O sea, si Dios viniera y te operara tu nariz, te va a dejar 100% tal como quieres. ¿Ya? Ningún cirujano, nosotros tratamos de hacer un estudio previo con simulación, tratar de ver cuál es la mejor nariz que le puede quedar al paciente, de acuerdo a su rostro, pero ese es un estudio previo. En cirugía vamos a encontrarnos muchas cosas diferentes. Hay pacientes que, por ejemplo, se han puesto fillers, rellenos, como ácido hialurónico, y a veces no nos comentan, y entramos y hay mucha fibrosis, ¿ya? Hay pacientes que han tenido traumas. Hace no mucho operamos unos pacientes con traumas, y uno de ellos, por ejemplo, que lo operé en el 2017 de un trauma de macizo facial. Entonces en él pusimos mini placas y tornillos para volver a unir sus huesitos. Y le dije, mira, en nariz no hay cómo poner esas mini placas y tornillos porque a la larga se van a exponer. Vamos a dejarlos ubicando más o menos a los huesos. Pusimos
hicimos una reacomodación de los huesitos, pusimos férula, como si se hubiera operado la nariz. Y le dije, hay que esperar y ver qué tanto mejora. Si queda bien, pues no hacemos nada. Y si toca hacer después algo, tendremos que hacer una rinoplastia. Y él vino, en el 2017 lo operamos recién ahora. Y pues está bien, ¿no? Creo que mañana, no la semana, tiene ya control del mes. Y son situaciones que se dan. Claro. Otra cosa que hay que saber y explicarle al paciente. Al ser nuestras narices mestizas, la piel es diferente. Una piel, él por ejemplo podría tener una piel intermedia y una piel más gruesita. Las pieles más gruesas son diferentes en la cicatrización, son diferentes en bajar la hinchazón, demoran más. Entonces hay que decirle al paciente, hay que estarte controlando un poquito más seguido, hay que hacer de pronto un tratamiento anexo para que la piel se vaya adelgazando y cosas. Muchas de las veces nos acompañamos de los dermatólogos para trabajar también la piel. Ok. Habló también de algo muy importante acerca de los filler, que son los rellenos, ¿no? Dérmicos. Tengo entendido, no sé cómo... Sí, hoy en día están utilizándose ácido hialurónico y la hidroxiapatita de calcio, que son rellenos para dar volumen, por ejemplo. Entonces hay pacientes que dicen, doctor, a mí no me gusta, tengo aquí muy hundido, mi nariz está un poquito caída, se coloca ahí. La verdad que yo soy una de las personas que no le gusta y yo a veces me niego al paciente. Le digo, mejor opérate la nariz, porque los fillers no es que son tampoco tan económicos. Duran 1 año nada más el efecto. Y a la larga hacen fibrosis y se ha comprobado hoy en día que no se van en el 100%, o sea, no son temporales, o sea, no duran un tiempo. Queda un poco del ácido hialurónico. Ok, permanece un poquito en nuestro organismo, digamos, de ese material. Sí. No es como que se lo podría retirar completamente al 100%. Sí, hay veces que, sí creo que unos 3 meses operé una paciente que le habían puesto ácido hialurónico como hace 3 años. Y operándolo sacamos todavía ácido hialurónico. Bien. Y es posible que luego de un tiempo o luego de que dicen que se absorbe, ¿no? Que el cuerpo absorbe y como que de alguna manera lo desecha, pero usted me está explicando que no al 100%. Usted puede operar luego de que un paciente digamos, no, ya quiero mi resultado permanente y me coloqué hace 3 meses, digamos, un filler y ahora quiero operarme. Hay una hialuronidasa que degrada el ácido hialurónico, o sea, se va. Entonces, cuando el paciente nos dice, sí, me puse hace tanto tiempo y vemos que todavía hay cantidad de ácido hialurónico ahí, ponemos hialuronidasa unas 2 semanas antes y ya lo preparamos al paciente para cirugía. ¿Ya? Ok, o sea, tranquilamente se podría operar aplicándole ese... Sí, pero hay pacientes que nos dicen 3 años y sabemos que la hialuronidasa está solo para durar 1 año, el ácido hialurónico, 1 año. Uh-huh. Entramos, pero a veces nos encontramos. Pero yo pienso, y algunos colegas están de acuerdo, de que se debe mucho de pronto a dónde se produce el ácido hialurónico, al comercial del ácido hialurónico. Hay muchos... ¿Al compuesto en sí? ¿O cómo sería? O sea, yo te digo, mira, yo pongo un ácido hialurónico que cuesta $350. Ah, ya. Y viene el paciente y me dice, doctor, pero a mí me costó 100. ¿Ya? Entonces yo me pongo a pensar, o sea, ¿qué calidad de ácido hialurónico es el que le pusieron? ¿Ya? En una ocasión me llegó una paciente y me dijo, doctor, quiero que me ponga ácido hialurónico, ya me he puesto. Y le digo, sí, te cuesta. En ese tiempo, te hablo de años ya. Creo que costaba como 250 el ácido hialurónico. Y me dice, no, pues ¿cómo va a ser? A mí me costó 70. Entonces yo le muestro que el ácido hialurónico ya viene precargado en una jeringa. Y ella me dice, no, pero a mí me sacaron de un frasco. Entonces, hay ácido hialurónico reticulado y no reticulado. El uno sirve para colocar y dar volumen, y el otro solo sirve para colocar en la piel y hacer un tipo de, como mesoterapia, la piel externa, nada más. Entonces, hay muchas personas que no tienen conocimiento de eso. Y te hablo porque hay mucho intrusismo dentro de nuestra profesión. Hay personas que no son cirujanos plásticos y se meten a hacer esto. Wow. Delicado ese tema. O sea que capaz que le hayan aplicado
cualquier otra cosa. Puede ser un ácido hialurónico que lo sacaron de pronto a alguna empresa y pues no es tan de buena calidad, ¿no? Uh-huh. Tú sabes que los prueban a los ácidos, las grandes empresas los prueban a los ácidos hialurónicos y saben, pero es diferente que te digan, mira, te tengo este ácido hialurónico y es el mismo compuesto de acá y lo pruebas y ves que te duró 2 meses el efecto, o ves que te comenzó a hacer granulomas y así. Entonces, hoy en día quienes están, creo que muy alto en esto de relleno son los coreanos. Bueno, para dejar un poco este tema, darle un stop de los rellenos dérmicos. Ese sería otro tema. Yo creo que deberíamos hacer un podcast para hablar acerca de esto del Botox, del ácido hialurónico, de todo eso. Quiero que los chicos también les hagan sus preguntas. Me imagino que deben tener muchísimas dudas en torno a este tema, en torno a la rinoplastia ultrasónica. Entonces, adelante, chicos. Muchos doctores dicen que el cartílago septal siempre lo tenemos desviado. ¿Es verdad? Mira, hay 2 situaciones en las que el cartílago se desvía. Uno por trauma, ya, o sea, tuviste un golpe, ya, y se desvió. Tuviste una caída, se desvió. Y otra es cuando tú estás creciendo en la pubertad, el cartílago quiere crecer más rápido que los tejidos que están anexos. Entonces, como no obtiene la opción para poder, no tiene el acompañamiento de lo que está al lado del tabique, comienza a desviarse, ¿ya? Entonces se adquiere eso durante la pubertad, ¿ya? Es muy aparte de un trauma. Sí, hay muchos pacientes que dicen, doctor, yo no he tenido ninguna caída. Hoy en día yo a todos los pacientes les pido una tomografía y les muestro, porque ya les veo en el consultorio, y estás con una desviación, y les muestro esa desviación, ¿ya? Y claro, hay que trabajar esa parte también de desviación. El cirujano que opera nariz debe hoy en día trabajar la parte funcional en la que se trabaja el tabique y también a veces los cornetes. Uh-huh. Emilio, tal vez. Sí, claro. Nosotros como estudiantes que, bueno, tenemos que ir a clases y tenemos que como que llevar una agenda, se nos complica a veces como operarnos cuando tenemos clases o cuando estamos como en un periodo académico. Entonces le quería preguntar que cuál es como el periodo de duración, de recuperación de la operación. Bueno, al paciente siempre le digo, mira, ya vas a estar sin nada de adhesivos, sin nada de férulas, sin nada de nada a los 14 días. La primera semana es donde vas a tener mayor hinchazón. Cuando hacemos una rinoplastia utilizando el ultrasonido, no se crean nada de moretones, la hinchazón es menor. Antes lo hacíamos con osteótomos, que era un instrumental, y siempre el paciente decía, pero sí me van a dar con el martillo. Entonces, en realidad era así, se utilizaba un martillo quirúrgico y se daba golpes a un osteótomo para ir haciendo fracturas en el hueso y mejorar la apariencia de la nariz. Hoy en día utilizamos ultrasonido, utilizamos un motor o micromotor también para trabajar la parte ósea. Por ejemplo, hay pacientes que vienen con jiba acá, o bien utilizamos el ultrasonido o el micromotor y va bien. Bien. ¿Y el ultrasonido en qué consiste? O sea, ¿en qué se diferencia al método tradicional de rinoplastia? El ultrasonido produce una energía ultrasónica como calor. Eso permite hacer cortes en el hueso, ¿ya? Pero es tan bueno este equipo que solo te hace en el hueso, no te lesiona el cartílago, por ejemplo, no te lo lesiona, no hace nada en el cartílago. Y todas esas lesiones que usted menciona son las que producen moretones. Y la hinchazón y todo eso. Cuando hacemos con ultrasonido, pues no se ve nada de eso. Cuando hacemos con osteótomo, sí, se producen muchos moretones. A veces se hinchan y se hacen moretones hasta en las mejillas. Entonces al paciente se le dice hoy en día, mira, estamos utilizando ultrasonido, estamos utilizando micromotor con la finalidad de causar menor trauma a la nariz. Y solo en el caso de que se quiera levantar la punta, ¿se necesita únicamente cartílago? Lamentablemente los cartílagos de la punta, como te digo, en nuestra raza son muy débiles. Son anchos y débiles.
Entonces, a pesar de que los pliquemos, debemos poner un soporte para que no se vuelvan a caer. ¿Y ese soporte es de cartílago? Soporte es de cartílago. ¿Es del cartílago septal que lo cortan? Es de cartílago septal. Cuando el paciente ya ha tenido cirugías previas o el cartílago septal es muy pequeño, ahí se toma otra opción, que puede ser cartílago de oreja, ¿ya? Y cartílago costal, de la costilla. Y Doc, ¿al cuánto tiempo de la operación se puede ver el resultado 100% de la operación? Cada paciente va a ser diferente. En pacientes, por ejemplo, con pieles gruesas se les dice, mira, posiblemente el resultado se lo vea totalmente al año. En pacientes con pieles finas, 3, 4, 6 meses ya se comienza a ver un resultado. Ajá. Pero ya se ve un cambio inmediatamente. Cuando ya te sacan la cinta, la férula a la semana, ya se ve un cambio. Está hinchada la nariz, sin embargo, pero ya se ve un cambio. A los 14 días ya se ve un cambio mucho más. Ajá. Claro. Sí. Supongo que usted sabe la forma, digamos, si un paciente llega y le muestra como que yo quiero esta nariz, pero usted sabe que no le va a quedar por todas sus facciones. Entonces, ¿qué son los puntos esenciales que se deben tomar en cuenta para ver qué tipo de nariz le queda a cada persona? Sí, hemos tenido pacientes que llegan del extranjero y nos dicen, doctor, yo quiero tener la nariz de tal artista o tal personaje. De Angelina Jolie la quiero yo. Entonces, siempre se les dice, pues no tienes todas las facciones de la cara de esa persona, o sea, no va a quedar una nariz o no va a ser igual la nariz para tu rostro. Entonces tendríamos que trabajar todo, hacer un cambio total del rostro para poder hacer una nariz como la que quieres. Entonces siempre lo que tomamos puntos son de dónde va la nariz hasta dónde va. Por ejemplo, la nariz va desde este ángulo nasofrontal hasta el ángulo nasolabial. Entonces siempre hacemos una simulación viendo qué cambios puede tener la nariz, cómo la podemos dar nuevamente una forma de acuerdo al rostro del paciente. ¿Ya? Porque hay pacientes, por ejemplo, que vienen y tienen una nariz con unas alas muy anchas y tienen muy fino acá. Entonces, a veces ellos ya se dan cuenta qué es lo que les molesta o qué es lo que no les gusta. ¿Ya? O hay pacientes que han tenido traumas y me dicen, doctor, yo la veo mi nariz que está desviada hacia un lado. ¿Ya? Se puede ver hacia un lado desviado, ¿ya? Pero a veces el tabique está como en una S. ¿Ya? O hay pacientes que llegan con pieles bien gruesas y tú no les ves que esté desviada y mandas a hacer la tomografía y ves que está la fracturado los huesos propios y están hacia un lado, pero por la piel gruesa no se puede observar. Entonces cada paciente, o sea, te va a tener una nariz que lo va a caracterizar y de acuerdo a su rostro vamos a tener que hacer esa modificación de la nariz. Y Doc, ¿cuáles son todos los cuidados que hay que tener después de la operación? Porque siempre se dice que hay que tener cuidado del sol, hay que dormir sentado, que no hay que comer ciertas cosas. Sí, por ejemplo, siempre en la primera semana donde se va a hinchar todavía o va a hincharse un poco la nariz, se le dice al paciente trata de dormir semisentado, porque no se va a hinchar, si se trabaja la parte del tabique, cornetes, se va a hinchar y no vas a poder respirar. Se te manda a hacer lavados para que vaya descongestionando un poco. Se manda algún spray también descongestionante, se manda medicaciones para que descongestionen, para que bajen la hinchazón. ¿Ya? Y se les pide que eviten comer alimentos que tengan mucha sal y conservantes, ¿sí? Por ejemplo, embutidos, enlatados que tienen eso, ¿no? Se les dice eviten comer carne de chancho, por ejemplo, de cerdo, ¿no? Porque a veces esto las condimenta mucho y también se pueden inflamar. Mariscos, por ejemplo, yo también les prohíbo, ¿sí? Hace una semana yo estuve en un curso en Lima y uno de los médicos, leche, no manden leche, decía. ¿Por qué leche? Y nos hizo entender por qué leche, ¿ya? Entonces, hoy en día también yo les voy a decir no leche, ¿ya? Y hay medicaciones que también, por ejemplo, si se manda cefuroxima al paciente, también se le debe decir no puedes tomar leche porque no se va a absorber el antibiótico que se te manda, ¿ya? Y hay no sé si es mito, pero dicen que cuando uno se opera la nariz,
si es que después de un tiempo llega a subir de peso, la nariz se puede modificar. ¿Eso es verdad o no? Bueno, se puede modificar dependiendo siempre cuando uno sube de peso va a depender mucho de la grasa, ¿ya? Y sí puede cambiar, ¿ya? Por ejemplo, una de las pacientes me decía, doctor, quiero operarme en las bolsitas de los ojos, ¿sí? No me gusta, y me pregunta, ¿y si yo me opero, ya no voy a volver a tener? Pues yo le digo, mira, sí puedes volver a tener, porque si no te cuidas y vuelves a subir de peso y aumentas mucho de peso, vuelven a aparecer, ¿ya? Porque es grasa. Entonces la nariz tiene muy poca grasa, pero puede suceder. Ah, ok. ¿Y este método que usted usa de rinoplastia ultrasónica es 100% indolora o sí puede haber algún...? Mira, los pacientes al segundo día, yo los opero, es una cirugía ambulatoria, se van a la casa y al siguiente día les hago un control. Y el 99% de los pacientes se les pregunta, ¿cómo estás? ¿Estás con dolor? No, estoy sí hinchado, congestionado, pero no me duele. ¿Ya? ¿Ya? Eso, la congestión se debe a la hinchazón, se hincha todo y por eso no entra muy bien el aire. Va bajando durante la primera semana, la siguiente semana ya el paciente está bien. Quitamos férulas, quitamos láminas a veces que se dejamos en el tabique y el paciente está feliz. Ok, entonces como a la semana ya se respira bien. A la semana ya está el paciente bastante bien. Uh-huh. ¿Alguna pregunta, alguna otra duda que tengan o alguna, no sé, algún mito que hayan escuchado en torno a esta cirugía plástica ustedes? Es el momento oportuno para que le pregunten al doctor. Miren que estamos con el especialista indicado. Por mi parte resolví todas las dudas ¿Sí? que tenía. Sí. Algo más era si es que cualquier cirujano puede hacer esta operación. Bueno, hoy en día los médicos que están haciendo rinoplastia son los cirujanos plásticos y los otorrinos, ¿ya? Hace mucho tiempo atrás el otorrino se encargaba solo de la parte funcional. Hoy en día también han aprendido, se han capacitado para hacer cirugía estética, igual los cirujanos plásticos en la parte funcional. Entonces se trabaja, y muchas de las veces se trabaja en equipo. Muchas veces me ha tocado trabajar con algunos otorrinos, algunas narices muy complicadas, ¿no? Uh-huh. Dot, antes de finalizar, yo quisiera hacerle una preguntita de mi parte. El tema psicológico es muy importante al momento de uno someterse a una cirugía plástica, la que sea. ¿Usted recomienda o cómo hace usted en ese caso si le llega a un paciente de pronto indeciso o que no tenga claro qué es lo que quiere operarse? De pronto le pueda decir, no, quiero hacerme los senos, pero después no, la nariz, no, después quiero operarme, no. Entonces, como que usted le recomienda algo y no se decide muy bien, ¿usted le recomienda antes acudir a algún especialista en el área de psicología para, de alguna manera, despejar sus dudas y decidirse qué cirugía es a la que se quiere someter? Sí, es necesario muchas de las veces. Afortunadamente, con la primera consulta yo trato de cubrir toda inquietud que tenga el paciente. Ya con la charla que les doy, o sea, les explico tan detallado que le digo, ¿tienes alguna duda? Y me dicen no. Y cuando la tienen, a veces me escriben y me dicen, doctor, esto quisiera saber, y se les contesta. Pero es así, muy poquita, una o dos preguntas así, muy... Pero sí hay pacientes que afortunadamente tampoco me han tocado tan así... Tan volumen, indecisos. tanto volumen así, pero sí se les ha tocado decirles, mira, recuerdo de una paciente que se había operado en otra ciudad de acá de Ecuador, había tenido un daño en la columela, esta parte se llama columela, y no tenía columela, ¿ya? Y ella quería que se la opere, ya se le dio las opciones y todo eso, y les recomendé de que vaya donde un psicólogo, porque ya su parte afectiva estuvo ya alterada, ¿no? Okay. O sea, claro, nosotros los médicos tratamos de dejar o hacer un procedimiento sin que haya tanta daño, pero puede suceder, ¿ya? Puede suceder, porque yo he dejado de operar a veces pacientes y se han puesto molestos, porque a veces yo les digo, no puedes fumar por lo menos
15 días o un mes antes de la cirugía y sucede que me fumaron. Y le digo, no. Hoy en día hay incluso hasta hay un procedimiento para ver si el paciente ha fumado, ¿ya? Para detectar si hay nicotina, por ejemplo, ¿ya? Y hay pacientes que a veces confunden, piensan que solo el cigarrillo es el que causa daño, el vape, el vapeador también produce. La marihuana, hay pacientes que llegan y dicen, doctor, yo consumo marihuana. Entonces yo le digo, pero eso no es bueno. Le digo, no, le digo, el daño es grande porque los vasos sanguíneos periféricos son tan finitos que el humo de cigarrillo o de cualquier cosa hacen que se cierren y no llega sangre y se muere la piel. ¿Ya? Y al morirse la piel, no solo sufres tú, sufren también el médico. Wow, claro. Complicado. ¿Hay una preparación previa a la cirugía? ¿Usted les recomienda someterse a alguna dieta o evitar algunos alimentos horas antes o días antes de someterse a la intervención? Bueno, sí se les manda unas recomendaciones antes de la cirugía, se les manda que tomen una medicación antes de cirugía, que muchas de las veces hay pacientes, por ejemplo, que están con tratamientos dermatológicos, que se suspendan algunas cremas, o alguna medicación. Por ejemplo, hay medicaciones como medicación para el dolor. Se les dice, tienen que suspender por lo menos 1 o 2 semanas. Vitamina E, por ejemplo, se dice, suspende, porque sangra mucho el paciente. Y al sangrar mucho, nosotros nos demoramos más en el procedimiento, más en la cirugía. Conclusiones y recomendaciones en torno a todo este tema que hemos estado conversando. Hoy en día los médicos en Loja, creo que en el Ecuador nos estamos preparando mucho. Ha cambiado mucho la rinoplastia. Hay 2 vertientes, te podría decir, de manejo de rinoplastia. Una que es estructural, donde se maneja darle más estructura a la nariz, y otra preservadora, en donde no se quiere hacer mucho daño a la nariz. Ya solo quiere que cambie la forma sin tanto trauma. Yo soy una de las personas que digo, va a depender del caso o del paciente. Si me viene un paciente que no tiene ninguna cirugía, voy a hacer una cirugía preservadora o híbrida en este caso. ¿Qué quiere decir híbrida? Que se hace preservación, por ejemplo, del dorso y se da estructura a la punta. Pero si ya me viene un paciente que tiene una cirugía anterior donde tuvo mucho trauma, donde está desfigurada su nariz, hay que hacer una cirugía estructural, ¿ya? O sea, sacar cartílago de donde se necesite para volverle a dar forma a la nariz. Ok, interesante. Chicos, palabras de despedida. Nada, que muchas gracias por brindarnos su tiempo en explicarnos. Creo que ha resuelto muchas dudas que muchas de las veces la gente se queda con estos mitos y hasta les da miedo realizarse una rinoplastia. Entonces, de verdad, gracias, y pues a ustedes también por este espacio. También muy agradecido por aclararnos todas estas dudas, que el 99% de las personas que estamos interesados en una rinoplastia tenemos, y es muy bueno pues aclarar todas estas dudas para cuando uno realice la operación también estar un poco más tranquilo. Yo les agradezco, Doménica, te felicito, estás siguiendo una carrera muy hermosa. Yo creo que todas las profesiones son muy hermosas, pero a veces medicina nos quita mucho, ¿ya? Hay que saber llevar los tiempos, no desesperarse, ¿ya? Yo les digo a los chicos, cuando a veces rotan en la clínica, digo, mira, el médico tienes que tenerle tu respeto, pero si tienes una duda, pregunta. Con preguntar no pierdes nada, más ganas aprendiendo, ¿sí? Habemos muchos médicos que nos gusta enseñar, pero sí nos gusta que también lean. Hoy en día leen muy poco, lean. Emilio, estás haciendo una profesión que trabaja con estructuración prácticamente, ¿no es cierto? Así nosotros trabajamos estructurando también una nariz, mira. Por eso se llama rinoplastia estructural. Es una profesión muy bonita también. Yo tengo muchos amigos que hacen, que sí, son ingenieros civiles
Y me admira porque ellos tienen que planificar todo para hacer la construcción de una casa o edificar a alguna vivienda o edificio, ¿no es cierto? Y algunas otras cosas más que hacen. Los felicito. Creo que son los primeros, me dijeron. Primero ingeniero civil que va a ser de su familia, primera médico que se va a hacer de su familia. Yo fui el primer médico de mi familia. Luego siguió mi hermana, ella también es médico. Mi esposa es médico, mi cuñada es médico, mi cocuñado es médico, mi otro cuñado es médico, y así mira estamos. Mi hijo está siguiendo medicina también, y pues ha crecido y así la familia, ¿no? Creo que a veces es una iniciativa o tal vez dar un incentivo a esas personas para que lo hagan así. Seguir una profesión es muy digno para la familia, para nosotros como padres, que nos digan voy a seguir medicina, por ejemplo. Que cuando me dijo voy a seguir medicina, pues yo me sentí muy... Sé que es pesado, sé que es duro, pero es muy bonito. Y que un hijo siga una profesión quizás que la que quiere seguir, encantadísimo. Yo tengo otra hija y le pregunto siempre, mira, ¿qué vas a seguir? Me ha dicho que quiere ser chef, que quiere ser abogada, que quiere un poco de cosas menos médico, pero quién sabe a la futuro quiera seguir. Quién sabe a futuro uno de ellos sea cirujano plástico, que para mí sería una honra. Los felicito, Mariana, como siempre contigo me siento muy ameno conversar. Y pues ojalá siga mucho así, mucho tiempo más. Claro que sí, Dot. Bueno, para finalizar, yo sé que muchas personas en torno a este tema quedaron muy claros y que van a querer comunicarse con el doctor, van a querer las redes sociales suyas, Dot. Así que le dejo el espacio para que... Y una cosa más, estos meses, como sabemos que se operan muchos jóvenes, vamos a hacer una promoción de descuentos, eso le decía Angelito. Vamos a operar más y a menos costo. Maravilloso, entonces es el momento para que se comuniquen con el doctor. Adelante, Dot, redes sociales, si tienen Facebook, Instagram, WhatsApp, bueno, ¿cómo agendar cita con usted? Bueno, tenemos de todo, ¿no? Tenemos WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, tenemos la página web, ya todo, busquen Dr. Jimmy Mejía y ya van a encontrarnos ahí. Ok, ya saben, Dr. Jimmy Mejía. Bueno, ahora sí, Dot, palabras de despedida. Pues, ¿qué les puedo decir? Hay mucho de conversar de cirugía plástica. Ya quedó un tema pendiente, ¿no? de rellenos. Ajá. Ahí me gustaría, por ejemplo, de pronto invitar a alguna persona que le gusta hacer rellenos. Ojalá coincida porque alguien quiere venir a hacer una rotación conmigo y que maneja muy bien rellenos. Ojalá coincida fechas para hacer eso. Hay muchas otras cosas que siempre piden. Otra de las cosas, por ejemplo, que estamos haciendo mucho es lipoescultura. También en lipoescultura se utiliza un ultrasonido. Si se hace lipoescultura ultrasónica, también se hace ahí, mira. Hay muchos temas, pídanos. Vamos a tratar de ver quién nos acompaña también para quitar dudas de las que siempre se dan, ¿no? Claro que sí. Bueno, con ustedes nos veremos en un próximo episodio. Recuerden que este es el segundo episodio del primer podcast de cirugía plástica acá en la ciudad de Loja. A ustedes, chicos, muchas gracias. Doctor Jimmy Mejía, muchas gracias también. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.